Dios que nos llene de sabiduría. Padre celestial, te alabamos, te damos gloria, honra, Señor. Padre, te pedimos, te suplicamos misericordia para que tu pueblo, el Señor pueda entender la palabra que tú nos traes hoy. Padre, te pedimos que esta palabra nos confronte nuestras vidas y podamos ser, Señor, administrados por ella. Que la palabra nos corrija, la palabra nos instruye, Padre, y podamos ser mejores hijos tuyos. Padre, te rogamos que nos ayudes. Abre nuestros ojos espirituales, abre nuestros oídos espirituales para poder entender lo que tú nos traes hoy. Te damos gracias, Señor, gracias por el privilegio que tú nos das de estar aquí hoy, de poder estar reunidos como iglesia y poder gozar de tu palabra. Te alabamos en el nombre del Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Quiero decirle que el 13 de mayo de 1940, el primer ministro de Inglaterra, Winston Churchill, él acababa de subir el puesto en medio de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y él dio un discurso que lo tituló Sangre, Esfuerzo, Sudor y Lágrimas. Ese era el título del discurso de Winston Churchill. Y fue básicamente un llamado a la unidad política, a la unidad en el país, en el Imperio Británico. En ese momento, hermanos, estaba pasando una guerra inminente contra la Alemania nazi. Muchos no querían aceptarlo, pero Winston sabía que era así, y así que él da el discurso. Y les traigo un pequeño párrafo de ese discurso de aquel día. Y dice así, se los leo. Tenemos frente a nosotros una tribulación de la clase más compleja. Tenemos frente a nosotros muchos largos meses de lucha y sufrimiento. Se preguntarán, ¿cuál es nuestra política? Puedo responder, es hacer la guerra por mar, por tierra y por aire, con toda la potencia y con toda la fuerza que Dios pueda darnos. Hacer la guerra contra una tiranía monstruosa, nunca antes superada en la oscuridad. Un catálogo lamentable de crímenes humanos. Esa es nuestra pregunta. Ahora, ¿cuál es nuestro objetivo? Puedo responder en una sola palabra: victoria. No importa el costo, victoria. A pesar del terror, victoria. Sin importar lo largo y difícil que sea el camino, porque la victoria va a dar la supervivencia. Tomo mi cargo con firmeza y estoy seguro que nuestra causa no sufrirá el fracaso entre los hombres. En este momento me siento con el derecho de pedir ayuda a todos. Y les digo, vengan, vamos hacia adelante, juntos a una fuerza unida. Así terminó el discurso el primer ministro de Inglaterra en medio de la Segunda Guerra Mundial. Y esto se puede resumir en 2 puntos: que la guerra era una realidad y se requería luchar juntos. Y creo, hermano, que justamente lo que Moisés quiso comunicar a través de un pasaje, o de este pasaje, en Éxodo 17, del 8 al 11. Como hemos estudiado expositivamente desde el versículo 1 del capítulo 1,
Ya estamos en el capítulo 17. Hemos visto que es la primera vez que Israel va a la guerra. En todos los capítulos anteriores, 16 capítulos, en ningún momento Israel ha ido a la guerra. Es la primera vez que el pueblo tiene que tomar las armas y ir a la guerra. Quiero recordarles que Israel todavía no está fundada como nación. Israel tiene unos pocos meses que salió de Egipto, pero no es una nación. Pero les toca tomar las armas. Y he titulado este mensaje, Guerra, pero no solo. Guerra, pero no solo. Y ya leímos los versículos del capítulo 17, del 8 al 11, así que no los voy a volver a leer. A medida que vamos llevando el mensaje, vamos leyendo los versículos. Así que, hermano, vamos a ver hoy que tenemos que luchar dependientes de Dios. Hoy le pido a Dios, hermano, que nos haga consciente a nosotros, a esta iglesia, al Maná de la Esperanza, que nos haga consciente a los que me escuchan por las redes sociales, que hay una guerra. Hay una guerra que vivimos, hermano. Nosotros no vivimos en este mundo en una vida pacífica. El verdadero cristiano, el Hijo de Dios, va a vivir una guerra, hermano. Y tenemos que estar claros que sí está. Pido al Señor, hermano, que nos haga entender esta lucha, que es algo de supervivencia. Esta lucha es de supervivencia, hermano. Le pido al Señor que también entendamos que hay que luchar. Que hay que luchar aunque estemos cansados, hermano. Y debemos de seguir peleando. Aunque las cosas se pongan difíciles, hay que pelear. Pero al mismo tiempo es necesario recordar lo dependientes que somos. Y estoy seguro y tenemos que reconocer que dependemos primero de Dios, pero que también dependemos de los demás. Dependemos uno al otro. Quiero recordarles el mensaje que vimos la semana pasada, cómo el pueblo de Israel, dice la Biblia, que murmuró contra Moisés. ¿Se acuerdan? Y dice la Biblia que el pueblo de Israel no estaba murmurando contra Moisés, estaba murmurando contra Dios. Eso es lo que la Biblia está diciendo. Y se acuerdan que Moisés dice que tenía hasta temor que lo apedrearan. Y se acuerdan que le dije que después que hubo agua, después que Dios dio agua en la roca, la gente dejaron sus piedras a un lado. ¿Se acuerdan de eso? Pero el pueblo no cambiaba, eran rebeldes. Pero ahora llega una guerra que Dios permite que esa guerra llegue. Y vamos a ver por qué, recordando el mensaje en pasado, por qué Dios permite que esa guerra llegue. Y tenemos que estar claros que Dios nos ayuda en medio de la batalla. Y si recordamos el versículo que empezamos en este día del Señor, fue en Efesios 6:12, donde dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra huestes de maldades. Hay una lucha. Y este estudio de este mensaje, del 8 al 16, es un estudio o es un mensaje en forma
conocido como sándwich. ¿Por qué como sándwich? Porque vamos a ver la guerra de Amalek del 8 al 10 y vamos a ver otra vez la guerra de Amalek del 14 al 16. Pero en el medio del 11 al 13 es otra guerra. Hay dos guerras aquí. La guerra con Amalek, se lo repito nuevamente, del 8 al 10 y del 14 al 16. Y una otra guerra que tuvo Moisés del 14 del 11 al 13. Y estos dos elementos lo he titulado, número uno, la realidad de la guerra, que son los extremos, y número dos, la necesidad de la dependencia a la realidad de la guerra, que es el centro del estudio. Así que empezamos con la realidad de la guerra. Y la realidad de la guerra dice, versículo 8 al 10, entonces vino a Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escoge varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Aquí estamos viendo que hay una realidad de la guerra. Israel ha aprendido a depender de Dios. En los pocos meses que ha estado en el desierto, ha aprendido que tiene que depender de Dios. Ellos salieron de Egipto, hermano. Ellos se han dado cuenta que son libres. Pero ser libres, hermano, implica luchar, implica guerra. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Desde el capítulo 15 hemos ido aprendiendo muchas cosas que implica haber sido una nación libre. Y hemos visto que ellos tienen que aprender, número uno, a obedecer a Dios. Número dos, ellos tienen que aprender a depender de Dios. Número tres, ellos tienen que aprender a confiar en Dios. Pero ahora tienen que aprender a pelear. Ellos tienen que aprender a pelear. Una nación libre. Cuando una nación es libre, ¿qué quieren los otros países? ¿O qué quieren los que los rodean? Atacarlos porque son libres. Cuando alguien está libre, los demás quieren esa libertad. Entonces quieren atacarlo. Número dos, ser libre le implica al pueblo de Israel a que lo esclavicen otra vez, que sean esclavos. Los países alrededor querían esclavizarlos nuevamente. Ser libre les implica a ellos que los países alrededor quieren destruirlos. Y ser libre, ellos van a sentirse amenazados. ¿Cómo vivimos hoy en la libertad? Hablando secularmente, ¿cómo vivimos? Atemorizados. ¿Quién vive sin ventanas, sin puertas? ¿Cómo no tiene ventana y puerta y hierro? Porque vivimos atemorizados. Cuando uno es libre, también va a ser libre. El pueblo de Israel, por ser libre, eran amenazados en todo momento. Así que, hermanos, hay que pelear. Este mensaje nos enseña que es inminente la pelea. Hay que pelear. Y podemos ver lo anterior, hermano. Vamos a ver los mensajes anteriores. Siempre que el pueblo tenía una dificultad, Dios milagrosamente lo sacaba del problema. Cuando eran esclavos de Egipto, Dios los sacó milagrosamente por medio de las plagas. Cuando llegaron y se acuerdan a las primeras aguas, las aguas eran
amargas y Dios milagrosamente las endulzó. Cuando tuvieron hambre, Dios milagrosamente le mandó pan. Cuando tuvieron sed, Dios milagrosamente sacó agua de la roca. Pero ahora aquí en este versículo 9, algo ha sucedido. Y Dios, Moisés fue, escogamos varones y sal a pelear contra Amalek. Ahora, la cosa cambia. ¿Ustedes creen que Dios no puede librarlo de Amalek? Sí puede. Pero ellos estaban malgastando sus armas. Ellos estaban malgastando su fuerza, peleando entre ellos mismos. Ellos estaban malgastando su fuerza, murmurando contra Moisés, murmurando contra Dios, queriendo apedrear a Moisés. Ahora Dios utiliza la guerra para algo. Hay una guerra inminente. Y Moisés le dice a Josué, escoge varones, hombres, y sal a pelear contra Amalek. Estos hombres no pueden ser cobardes. No pueden ser cobardes. ¿Qué pasa hoy en día? Hoy hay muchas ideas pacifistas espirituales. ¿Qué dice mucha gente que viene a la iglesia? Dios peleará por nosotros. Y pensamos eso, Dios peleará por nosotros. Y quiero decirle, sí, Dios nos leímos en la confesión de fe que Dios nos cuida, Dios nos persevera, pero nosotros tenemos que pelear. Es nuestro, Dios nos manda a estar preparados. Efesios 6 nos habla de la armadura, que debemos estar preparados todos los días para pelear, porque la pelea es todos los días. Entonces, tenemos que estar preparados. Dios pelea por el pueblo. De hecho, Dios ya peleó con Egipto. Y si ustedes recuerdan, el ejército de Egipto estaba muerto en el Mar Rojo. Pero ahora, Dios lo va a solucionar de todo. Y sí puede solucionarlo, pero no le va a solucionar todo. Dios tiene, ellos tienen el respaldo de Dios. Y por eso, al final del versículo 9, dice Moisés, yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Quiero decirle que esa vara era muy importante. Esa vara representaba el poder de Dios. Así que Dios sí, Dios va a estar con ellos, pero Dios no va a pelear por ellos. Ya lo hizo. Ahora ellos tienen que pelear. Ahora ellos tienen que salir a pelear. Y entonces lo que estamos viendo es que esto significa que ellos tienen que ir a la guerra. Hermanos, es una realidad que el pueblo de Dios no puede ignorar. Nosotros, hermanos, vivimos en tiempos de guerra. Y no somos igual que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tuvo que ir a pelear con espada. Nosotros peleamos con la palabra. Nosotros peleamos manteniendo lo que dice Efesios 6. El escudo, el yelmo, la sandalia. Tenemos que estar preparados, hermano. Yo le decía a mi clase antes que debemos de estudiar la palabra. Si no nos preparamos en la palabra, vamos a estar preparados para la guerra. Pero si no nos estudiamos, no nos preparamos, solo escuchamos el mensaje de los domingos, no estamos preparados, hermano. Tenemos que prepararnos.
Y este libro, las Santas Escrituras, nos preparan para la batalla. Tenemos que prepararnos, estudiar, escudriñar la palabra. Dice Hechos 17:11 que eran más, los de Berea eran más nobles, pues escudriñaban la palabra. Ojalá un día el Señor diga: los del maná de la esperanza son más nobles, porque escudriñan la palabra. No es solamente escuchar lo que los pastores traen a la iglesia. Ustedes tienen que prepararse, tienen que estar listos para la batalla. Efesios 6:12 dice: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La guerra que nosotros llevamos a cabo, por supuesto, no es contra una nación, no es contra personas concretas, no es contra el gobierno, es una guerra espiritual. Es una guerra contra la filosofía de este mundo. Es una guerra contra la ideología de este mundo. Es una guerra contra la forma de pensar de este mundo. Hoy día, nosotros que nos guiamos por la palabra, vamos en contra del mundo. El mundo dice, sus ideologías son satánicas. Y nosotros no podemos caminar con esas ideologías. Nosotros vamos en contra de lo que ellos piensan. ¿Por qué? Porque estudiamos la palabra y sabemos lo que Dios quiere, cómo nos comportamos. Así que la guerra es contra la maldad que gobierna la sociedad en que vivimos. Esta guerra es contra los que quieren destruir y esclavizar al cristianismo de este mundo. Y por supuesto, y sobre todas las cosas, esta guerra, hermano, es contra nosotros mismos. Es una guerra contra nuestro propio pecado, contra esas pasiones que combaten contra el alma, contra esos deseos que hacen guerra dentro de nuestro interior. Pablo le dice a Timoteo: cuídate de ti mismo, porque ahí está la peor guerra, entre nosotros mismos. Cuando nosotros ponemos en duda la palabra, cuando nosotros no permitimos que Dios trabaje en nuestras vidas, cuando queremos hacer lo que nos da la gana, esa es la mayor guerra que hay. No podemos escudarnos, hermanos, pensando que somos pacifistas espirituales. Dios peleará por nosotros. No, tenemos que prepararnos como soldados. Tenemos que prepararnos. Nosotros somos cristianos, hermanos. Somos hijos de Dios. No somos pacifistas. No podemos decir simplemente Dios va a pelear por nosotros. No. Dios quita, hermano. A veces le pedimos al Señor: Señor, quítame este pecado. Ayúdame. No que me ayude, quítame el pecado. No. Dios puede quitártelo, sí te lo puede quitar. Pero tú tienes que luchar con el pecado. Tú tienes que pedirle a Dios que te ayude, sí. Pero tú tienes que huir del pecado. ¿Qué hizo José ante la mujer de Potifar cuando se le desnudó? Salió huyendo. Nosotros tenemos que huir del pecado. ¿Pero qué hacemos? Buscamos el pecado. Tenemos que luchar contra el pecado. Tenemos que pelear. Nosotros, hermanos, todos los hijos de Dios estamos llamados a combatir el mal. No podemos compartir el mal con el pecador. Qué triste cuando cristianos
se sientan a compartir el mal, a disfrutar el mal con los pecadores, como si nada. Nosotros nos tenemos que oponer al mal, hermano. Estamos llamados, hermano, a desenmascarar las tinieblas, de acuerdo como dice Efesios 5. Estamos llamados, hermano, a callar el mal, como dice 1 Pedro 2. Estamos llamados a avergonzar el mal por nuestra buena conciencia, como dice 1 Pedro 3. El pueblo de Dios, hermano, está en este mundo para pelear contra el mal que gobierna este mundo. Nosotros no estamos aquí, hermano, para disfrutar del mal. No estamos aquí para convivir con el mal. Estamos aquí para pelear contra el mal. Salmo capítulo 1. Muchos lo han leído. Yo creo que todos hemos leído el Salmo 1. Pero quizás no lo hemos entendido. Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué hacen muchos hermanos? Se sientan a escuchar los chistes vulgares de los inconversos y se gozan de esos chistes. Se gozan. Se han sentado en sillas de escarnecedores. ¿Qué hacen muchos cristianos caminando con inconversos para arriba y para abajo? Y se gozan de eso. Y dice aquí que no están en camino de pecadores. Camino de pecadores cuando tú convives con los pecadores. Cuando tú andas con los pecadores para arriba, paseas con los pecadores, disfrutas con los pecadores. Si tú disfrutas con los pecadores, si tú disfrutas con el impío, entonces tú eres impío. Aunque te creas cristiano, tú eres impío. Porque tú convives con los impíos. Y dice que no anduvo en consejos de malos. ¿Qué es consejo de malos? Es cuando le ponemos oído al mal. Cuando andamos con los pecadores, ¿qué hace un cristiano supuestamente caminando con los pecadores? Conviviendo con los pecadores, escuchando a los pecadores, riéndose de sus vulgaridades. ¿Qué hace un cristiano ahí? Nada. Pero lamentablemente, ese que se llama cristiano es un impío igual que ellos. Porque se goza de convivir con los impíos. Eso es lo que está diciendo aquí. Hay una lucha, hermano. Ahora nos podemos preguntar, ¿cómo luchamos? Es una pregunta muy importante, hermano. ¿Cómo luchamos? ¿Cómo lo hacemos? Porque yo sé, hermano, yo he estado en esa posición que yo le decía al Señor, ¿cómo lo hago, Señor? Es muy difícil. Porque esta carne, hermano, le encanta el pecado. Pero si caminamos en el Espíritu, si andamos en el Espíritu como dice Gálatas, vamos a poder ganarle al pecado. Tenemos que caminar en el Espíritu. Así que tenemos que entender, hermano, que esta guerra no es contra carne ni sangre, como dice Efesios. No es sacando una espada literal, no. Pero esta guerra sí está, hermano. No es que no está, sí está. Ahí está en la guerra, diariamente. Así que, ¿cómo vamos a ganar esta guerra? Esta guerra, hermano, se gana con pureza y santidad. Esta guerra se gana huyendo del pecado, guardándonos del pecado. Hermano, yo sé si ustedes entienden esto, pero qué lindo es vivir en santidad.
Qué lindo es cuando cantamos "Estoy bien con el Señor". Ese himno es hermoso. Estoy bien con mi Dios. ¿Cuántos podemos decir, si muero hoy, voy al cielo? ¿Cuántos podemos decir eso? ¿Cuántos tenemos duda que si muero hoy, ¿a dónde voy? Porque no tengo una vida de santidad y de pureza. El apóstol Pablo dice que nosotros somos hijos de luz, llamados a desenmascarar las tinieblas. Ahora, ¿cómo desenmascaramos las tinieblas? Y la respuesta es siendo luz, viviendo conforme a la voluntad de Dios y demostrándole a este mundo lo que es la bondad y la buena vida. No voy a leerlo, pero puedo apuntarlo ahí para que lo busquen. O vamos a buscarlo, hermano. Primera de Tesalonicenses. ¿Cómo voy a desenmascarar las tinieblas? Primera de Tesalonicenses 5, capítulo 5, del 5 al 18. Dice la palabra: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe, de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y que os predicen en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en buena estima y en amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. También os ruego, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentáis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, antes para con otros y para con todos. Está siempre gozoso, orad sin cesar. Da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. De esa manera vamos a desenmascarar las tinieblas. Vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Dios quiere matrimonios que disfruten de la pureza y de la paz, que hagan sentir a este mundo que necesitan ser como nosotros para ser felices. ¿Cuántos, los que estamos casados, cuántos se han acercado inconversos y nos han dicho: oh, yo quiero ser como usted? Yo veo cómo usted ama a Querube, yo veo cómo Querube lo ama a usted. Yo quiero ser así. Igual todos los que estamos casados aquí. ¿Cuántos se han acercado y nos han dicho eso? Dios quiere que hagamos eso, matrimonio que disfruten la pureza y la paz. Dios quiere que hombres demuestren la verdadera masculinidad. En este tiempo, hermano, hay muchos hombres afeminados. Dios no quiere eso. Dios quiere hombres masculinos. Dios quiere mujeres con verdadera feminidad en un mundo que no sabe qué es una mujer. Yo no sé cuántos han escuchado el documental está en inglés, What is Woman? O ¿qué es una mujer? Ese documental, un periodista le pregunta a académicos, a filósofos, a médicos, le pregunta: ¿qué es una mujer? Y ustedes saben qué le responde. Que no saben. No saben qué es una mujer. Por la ideología de género, ahora no saben qué es una mujer. ¿Saben qué le responde? Eso depende de qué piensen.
Depende de qué piensa ella, es eso. Eso es lo que está sucediendo en este mundo. El mundo, hermano, necesita de mujeres de verdad que hagan sentir que hace falta, que sigan las directrices del Señor. Esta es una mujer, este es un hombre. El mundo necesita ciudadanos que aporten a la comunidad, que son buenos vecinos, confiables y prudentes. Eso necesita el mundo. Y eso lo puede hacer la iglesia, si de verdad estamos listos para la batalla. ¿Por qué, hermano? Porque la única respuesta posible es que somos hijos de Dios, somos creyentes. Y considero, hermano, que es más eficaz que salir a protestar a la calle. Yo no sé cuántos se han puesto a discutir en Facebook con otra gente que ni conoce. Se ponen a discutir un versículo, no, que es así, que no es así, y se llevan días discutiendo en Facebook, perdiendo el tiempo, porque eso es perder tiempo. Mejor vive como el Señor te manda en su palabra. Esa es la mejor forma de discutir, siendo verdaderos hombres, verdaderas mujeres, verdaderos jóvenes, verdaderos niños para el Señor. Así que la guerra, hermano, es una realidad. Y la lucha más grande es con nuestras propias pasiones. Y cuando nosotros luchamos contra las pasiones que nos hermano, hay pasiones en esta iglesia que tienen esclavizados a los hermanos. Los tienen esclavizados. Muchas pasiones que debemos romper. Debemos dejar, si de verdad, hermano, tenemos a un Dios que nos gobierna. Tenemos que luchar. Y no es una opción, hermano, es si quiero o no quiero. No, hay que luchar. Es una cosa de supervivencia. Mira, hermano, usted puede estar viniendo a la iglesia, pero si usted no corta con las pasiones de este mundo, usted cuando muere puede abrir sus ojos en el infierno. Tú no puedes decir quién hace eso o quién no lo hace, pero Dios sí lo puede decir. Cuidémonos, hermano. Pablo le dice a la iglesia de los Corintios en 2 de Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examínate si de verdad eres un hijo de Dios o no eres hijo de Dios. Porque el hijo de Dios va a luchar contra las corrientes de este mundo, va a luchar contra las pasiones que lo atormentan. El pueblo de Dios, hermano, no es pacifista. El pueblo de Dios es hostil contra la maldad de este mundo. Tenemos que luchar contra la maldad de este mundo. Entiendan, hermano, si ustedes leen Éxodo 17 y en adelante, encuentren un lugar donde el pueblo de Israel cenó con los amalecitas. No lo encontré en ningún lado de la Biblia. Jamás el pueblo de Israel se sentó a cenar con los amalecitas, a comer con los amalecitas, a convivir con los amalecitas en ningún lado. Pero ¿qué pasa hoy en día? Hoy nos sentamos con los amalecitas, comemos con los amalecitas, nos sentimos bien con los amalecitas, nos gozamos con los amalecitas. Somos amalecitas. Al final, somos. Porque si no fuéramos, no compartiéramos con los amalecitas. Ahora usted lo va a entender. Así que estamos en una guerra. Hay enemigos. Hay que luchar. Y no podemos simplemente, hermanos, sentarnos aquí a esperar que Dios pelee por nosotros, sobre todo en esta guerra que estamos viviendo todos los días en este mundo. Y miren lo que dice el versículo 16 de Éxodo 17. El versículo 16 dice, y dijo, por tanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová,
Jehová tendrá guerra con Amalek ese día, de generación en generación. Por eso yo no puedo caminar con los amalecitas, no puedo comer con los amalecitas, no puedo convivir con los amalecitas. Porque Dios nos manda que va a haber guerra con Amalek de generación en generación. Si yo convivo con Amalek, soy amalecita. No se engañen. Si usted convive con Amalek, usted es amalecita. No podemos engañarnos, hermanos. Israel tiene que hacer guerra en todas las generaciones. Cuando ellos leyeran la historia de la salida de Egipto, ellos tenían que recordar que estaban en guerra contra Amalek para siempre. En todas las generaciones, la batalla contra Amalek no termina hasta que Dios venga a buscar. Y se lo voy a demostrar. Vamos a ver el versículo 14. Dice así: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué, ponga atención cuando leen la palabra. Y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalek debajo del cielo. Dios iba a quitar la memoria de Amalek debajo del cielo. Versículo 15. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová es mi estandarte. Nosotros vamos a tener que seguir peleando contra Amalek todos los días hasta que Dios quite a Amalek de la tierra. Porque un día Dios lo va a quitar a Amalek de la tierra. Tenemos que recordar que el Señor es nuestro estandarte. El Señor es nuestra bandera. Como cantamos delante, firmes y adelante. Él es nuestra bandera. Tenemos que quitar a Amalek de nuestras vidas. Ahora, ¿cómo vamos a relacionar lo que les he explicado? ¿Cómo vamos a relacionar estas ideas, hermanos? Ahora vamos al segundo extremo, que es del versículo 14 al versículo 16. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Esta escena contra Amalek tiene un impacto tremendo en la Biblia, hermano. El pueblo de Amalek no es tomado en algo sencillo en la Biblia, y lo voy a demostrar cómo Dios toma muy en serio hacer amistad con los amalecitas. Cómo Dios toma muy en serio esto. Esto es un tema teológico en la Biblia. Y vamos a ver Deuteronomio, hermano, capítulo 25, versículo del 17 al 19. Dice así, hermano, escuchen esta porción. Deuteronomio 25, del 17 al 19. ¿Qué dice ahí? Acuérdate, iglesia del Maná, acuérdate de lo que hizo ¿quién? Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Y
miren lo que dice el versículo 19. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra, que Jehová tu Dios te ha de heredar para que lo posees, vos, ¿qué dice ahí? Borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. ¿Y qué nos dice al final? No lo olvides. No lo olvides. Hermano, esto no es relajo. A veces tomamos la palabra como relajo. No olvides quiénes son los amalecitas. Después, caminando en la escritura, llegamos a Jueces, donde vemos que Amalek, siendo parte de todas esas naciones que son enemigos, están en constante guerra contra Israel. Eso es en Jueces. En primera de Samuel 15, ahí nada más te lo voy a decir porque es largo la historia. En primera de Samuel 15, Amalek nuevamente sale en la Biblia. El protagonista de primera de Samuel es el primer rey de Israel, Saúl. Dios manda a Saúl que vaya y haga guerra contra Amalek. Y Dios le ordena a Saúl cuál es su misión. Él le dice a Saúl que debe destruir a Amalek por completo. Tiene que matar a hombres, a mujeres, a niños, a animales. Todo tiene que ser destruido. Esa es la orden que le da Dios a Saúl. Pero ¿qué hizo Saúl? Todos saben. Saúl dejó comida al rey, dejó comida a algunos hombres que él quiso y los mejores animales. Y eso le costó a Saúl su reinado. Dios lo sacó de ser rey. Saúl no cumplió la palabra de Dios. Saúl no cumplió lo que Dios le mandó a hacer, que era destruir a Amalek. ¿Cuántos de nosotros no estamos cumpliendo la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros tenemos amistad con Amalek? ¿Cuántos, hermanos? Dios puede quitarte del lugar donde estás. Dios puede borrarte en un segundo. Pero no creemos la palabra y desobedecemos la palabra. Entonces más adelante, en segunda de Samuel 8, vemos que el rey David, no lo busco porque es largo, pero usted puede estudiarlo en su casa. En segunda de Samuel 8, el rey David venció a Amalek muchas veces. Muchas veces venció a Amalek, pero no erradicó por completo a Amalek. Y la última vez que se habla de Amalek en la Biblia es el Salmo 38, que leímos hoy en la mañana cuando empezamos, donde habla de Amalek. Vamos a buscarlo. Salmo 38, disculpen, 83. Salmo 83. Es la última vez que habla sobre Amalek. Este salmo, hermano, fue escrito unos días antes de la deportación del reino del norte a Siria. Unos días antes, hermano. Así que ustedes pueden ver ahí en el Salmo 83, donde menciona a Amalek. Ahí lo vimos para ver. Está hablando de los enemigos de Israel. Y el versículo 7 dice Jebal, Amón y Amalek. Dios siempre le recuerda al pueblo de Israel que tienen guerra contra Amalek. Tienen guerra contra Amalek. Así que Amalek, el hermano, no fue erradicado en el Antiguo Testamento. Él no fue erradicado.
Sin embargo, hay una profecía muy conocida que podemos ver en Números 24. Ese sí lo vamos a buscar. Vamos a buscar Números 24 y vamos a ver la profecía que dio Balaán. Disculpe. Sí, Balaán dio esta profecía. Fue el primer antihéroe de la Biblia. Balaán. Y siendo un antihéroe, él dio una profecía tremenda. Número 24, del 17 al 20, profecía de Balaán. Dice así: lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá los sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Seth. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el denominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Y viendo quién, a Amalek, tomó su parábola y dijo: Amalek, cabeza de naciones, mas el fin perecerá para siempre. Y viendo al ceneo, tomó su parábola y dijo: fuerte es la vegetación, pon a la peña tu nido. Hasta ahí, hermano. Aquí vemos nuevamente que el Señor da una profecía contra Amalek. Amalek va a ser erradicado un día, hermano, va a ser destruido. Pero este rey que está hablando aquí no es David, no es Saúl. Ese rey es el rey de reyes y señor de señores. Él vino ya, él nació, vivió y murió, pero él no vino como rey. Él vino a esta tierra primero como salvador, a destruir a Amalek en su pueblo. Nosotros, hermanos, por el poder de Cristo, somos librados de Amalek. Amalek no puede gobernarnos. Amalek, hermano, no puede gobernar nuestras vidas. Este rey vino a vencer el pecado, esas pasiones que nos atormentan, hermano. Cristo murió por esas pasiones. Cuando alguien de nosotros dice: no, yo no puedo gobernar estas pasiones, sí puede, por medio de Cristo. Sí puede. ¿Será que no tienes a Cristo? ¿O será que te falta leer la palabra, estudiar la palabra, orar? Este rey que nació en un pesebre vino primero a destruir el Amalek de nuestras pasiones, esos deseos que combaten en nuestra alma y hacen guerra contra nosotros. Ese rey vino a vencer la muerte, hermano. El peor enemigo de nosotros es la muerte. Y Cristo venció a la muerte, hermano. Él resucitó al tercer día. Jesús venció a nuestros peores enemigos. Y un día, hermano, un día Él va a regresar. Y ahí sí, el día que Él regrese por su iglesia, va a destruir a Amalek completo. Pero tenemos que seguir luchando. Amalek todavía está aquí. Amalek tiene cautivado a muchos hermanos. Cuando usted está siendo cautivado por pasiones, usted está siendo cautivado por Amalek. ¿Qué pasión te tiene atormentado, esclavizado? A veces pensamos que este mundo está ganando la batalla, hermano. Cuando vemos en Netflix, cuando vemos las películas de Disney,
¿Qué vemos en las películas para niños, hermano? ¿Qué vemos ahora? ¿Qué están pasando por las televisores? Niños con niños, niñas con niñas. Y pensamos que este mundo ganó la batalla. No, este mundo no ha ganado la batalla. Amalek no ha ganado la batalla. Aunque el mundo esté pata para arriba. Dios tiene el control. Y este mundo no ha ganado la batalla. Dios es nuestro estandarte. Dios es nuestra bandera, hermano. Él es el símbolo para ir a pelear. Él es la bandera por la cual el pueblo de Dios sale a la guerra. Por Él vale la pena seguir siendo luz. Hermanos, sigan viviendo como hijos de Dios. Él vale la pena que seamos hijos de Él. Por Él vale la pena seguir luchando, hermano, por la piedad, por la santidad, por la pureza, para desenmascarar las tinieblas de este mundo. Porque nuestro Rey ya venció, hermano. Nuestro Rey venció en la cruz del Calvario. Así que la guerra, hermano, es una necesidad. Y no podemos negarla. Hay que pelear. Ahora, viendo que la guerra es una realidad, vamos al segundo punto. Es la necesidad de la dependencia en esta realidad de la guerra. Hermanos, ya vimos los dos extremos de lo que se llama el sándwich. Ahora vamos a ver el centro, que son del versículo 10 al versículo 13. Dice así: e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía, pero cuando él bajaba sus manos, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y lo pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Aquí estamos viendo la victoria. Hay un símbolo. Como el Señor es nuestro estandarte, el Señor es el estandarte de Israel. Y hay una victoria sobre Amalek. Gana el pueblo de Israel en esa batalla sobre Amalek. Ellos salen a pelear, tienen el respaldo de Dios para vencer. Y Moisés le dice a Josué: aquí está la vara de Dios. Esa vara que se convirtió en serpiente y se comió la serpiente de los otros. Esa vara que se convirtió el río Nilo en sangre. Esa vara que abrió el mar Rojo en dos. Esa vara que hizo salir agua de la peña. Con esa vara, Moisés dice: Dios nos respalda. Con esta vara, con este libro, Dios nos respalda, hermano. Esta es nuestra vara. Este libro es nuestro respaldo en esta guerra contra Amalek. Así que entonces empieza por primera vez el conflicto en esta historia. En realidad, estamos viendo lo que está sucediendo en esta historia. Hay una guerra. Aquí el problema más grande, hermano, la lucha que tiene Moisés es la siguiente. Está en el versículo 11. Le dije que eran dos luchas, ¿verdad? Esta es la segunda lucha, la de Moisés. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Así que, hermano, ganar la guerra es fácil. No, ¿verdad? No es fácil ganar la guerra. ¿Era supremamente sencillo esa guerra? No, no era sencillo. Moisés lo único que tenía que hacer era levantar en su brazo
esa vara. Mi mamá tiene una vara parecida a la de Moisés. Esa vara pesa, ¿verdad? Esa vara pesa. Y yo creo que la de Moisés pesaba algo más que eso. Y tener esa vara levantada de la guerra que tenía Moisés. Si yo bajo esa vara, el pueblo muere. Así que tengo que levantar, pero ¿qué dice ahí? Parece que esta estrategia es la más fácil que ha habido. Levantar una vara y ya. Pero el problema es el siguiente. Moisés se cansa. Moisés se cansa, hermano. Moisés no es una máquina que puede mantener los brazos arriba. Dice que al atardecer los brazos se le cansaban. Hay un verdadero problema en esta guerra. Hay una lucha espiritual que había en el problema. Como un hombre que siente atracción, hermano, como un hombre que siente atracción a una mujer que no es su esposa, lucha con esa atracción y sabe que no debe de ceder, pero se cansa y llega a un punto que se pregunta, ¿realmente vale la pena seguir luchando? Y una mujer, hermano, que ve que su esposo no actúa piadosamente y sabe que debe perseverar, debe ser respetuosa, debe ser paciente y esperar en el Señor, pero se cansa y llega al punto de decir, ¿será que realmente vale la pena seguir luchando con esta relación? Asimismo a un joven, jóvenes, cuando quieren ver pornografía y sienten un deseo casi incontrolable y luchan y pelean contra sí mismos por no ver eso, pero se cansan y llegan a un punto de pensar, no tiene sentido seguir peleando, voy a ver un video más. Y la jovencita, jóvenes, creyentes, solteras, que quieren casarse y saben que deben de casarse con un hombre piadoso que tema a Dios, pero solo los hombres impíos, los amalecitas, son los que lo cortejan y saben que deben esperar, pero se cansan y llegan al punto de pensar, ¿de qué vale el sentido de seguir luchando? Porque nos cansamos, hermano. Nos cansamos. Moisés se cansó de sostener esa vara. Mateo 26:41 dice, hermanos, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Nos cansamos. Y ese cansancio es la clave para que nuestros enemigos nos ganen. Cuando nos cansamos, Amalek nos gana. El diablo nos gana. El mundo nos gana. Nuestro propio yo nos gana cuando nos cansamos. Entonces nos preguntamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para seguir luchando? ¿Qué hacemos para preservar los brazos arriba, para mantener esos brazos arriba? Para que Amalek no me gane, para que el diablo no me gane, para que el mundo no me gane, para que mis propios impulsos impíos no me ganen. Dice el versículo 12, y esta es la clave. Las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro lado, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. ¿Se acuerdan la piedra que tenían lista para tirarle a Moisés nuevamente? Ahora usan esa piedra para sostener a Moisés. La guerra no va a unir, hermano. Esta semana pasó algo muy hermoso. Había un malentendido entre dos hermanos. Y qué hermoso yo pude ver cuando se vieron en la semana. Y se pidieron perdón. Soltaron la piedra.
muy hermoso cuando se perdonan. Cuando sueltan la piedra y la ponen de apoyo para que el hermano no se canse. Eso es lo que Dios quiere. El estandarte de este pasaje, hermano, no solamente es un símbolo para salir a la guerra, es un símbolo para reagruparnos, para reagrupar las tropas, para reagruparnos como hermanos, para cuidarnos unos a los otros. Hermano, ¿tiene sentido luchar? ¿Tiene sentido seguir luchando? Tenemos que recordar que somos dependientes y no solo de Dios. Claro que Dios, dependemos todo de Dios, eso es claro. Pero tenemos que entender que también somos dependientes del hermano. El hermano es el que nos ayuda en los momentos difíciles. El hermano es el que nos da, el que nos ayuda a sostener esa vara para que no se caiga y perdamos la batalla. Aquí dice que Aarón y Hur sostenían sus manos. Yo le doy gracias a Dios porque hombres como Agdi, Edgardo, me apoyan en esto. Somos 3 pastores que luchamos aquí. Y cuando yo estoy débil, ellos me sostienen esa vara. Y cuando él está débil, yo lo sostengo. Y nos ayudamos. Edgardo, allá donde está escuchándonos, lucha y sigue adelante. Hermano, Amalek no se cansa. Amalek nos tiene en guerra todos los días. Pero nosotros somos un solo pueblo, un solo cuerpo y una sola familia. Y esa familia, hermano, es esencial para fortalecernos y para seguir perseverando. Los ejemplos que le acabo de dar hace un instante, hermano, los ejemplos que le di, ese hombre que necesita hermanos para contarle, hermanos confiables, ese hombre que tiene interés en una mujer que no es su esposa, ese hombre necesita hermanos confiables que lo estén exhortando, lo estén animando, le estén recordando el evangelio. Y lo importante es que se fiel al Señor. Él necesita hombres confiables, hombres que no anden con el bochinche, sino ayudándolo. La mujer que ya no tiene ganas de seguir luchando por su esposo, necesita mujeres piadosas que la animen a seguir adelante, recordándole cuál es el pacto matrimonial y cuál es la sumisión, cuál es el rol de ella de ser sumisa a su esposo, que tiene una recompensa. Y eso hay que recordarle: mujeres, apoyen a las otras mujeres. ¿Y qué es el joven que ve pornografía? Él necesita rendir cuenta a alguien. Él necesita, hermano, que se le recuerde el evangelio. Él necesita, hermano, hombres piadosos que lo ayuden en esa transición. Él necesita a esos hombres o a esas mujeres, si son niñas, que las ayuden. No que hagan un bochinche, que las ayuden a salir de ese problema donde están. Y las jovencitas, estas jóvenes hermosas que están aquí, miren estas jóvenes hermosas. Ellas necesitan que hermanas adultas, ancianas, hermanas adultas, les recuerden el evangelio. Ellas necesitan que tienen que seguir luchando para vivir como Cristo vivió en esta tierra. Y que no necesitan a un impío. No necesitan a una malecita. Que esperen en el Señor. Porque si esperan en el Señor, Dios tiene un hombre que les tema. No hay que apresurarse.
Pero para eso estamos nosotros, hermanos. Esta iglesia está para apoyarnos. Nos cansamos de sostener esa vara arriba. Nos cansamos. Pero si hay, hermanos, si hay hombres y mujeres que pueden apoyar para que su vara no caiga, háganlo, hermanos. Quizás no estamos haciendo el trabajo que Dios nos mandó. La guerra no ha terminado. La guerra continúa. Necesitamos a hombres y mujeres que nos escuchen, nos animen y lloren por nosotros. Hermano, la lucha no es fácil. No porque somos pastores, ya ganamos la batalla, no. Y si nosotros somos pastores, la batalla está todos los días ahí. ¿Cuánto más ustedes, hermanos? Niñas, busquen a las mujeres adultas. Mujeres cansadas, busquen a las mujeres adultas. Jóvenes, muchachos, busquen a los ancianos. Pero no caigan en pecado. No se dejen llevar por los amalecitas. ¿Cuántos podemos vivir una vida cristiana de verdad? ¿Cuántos caminamos en el Espíritu? ¿Cuántos vivimos en el Espíritu? Relacionándonos con otros creyentes, hermanos. Hay muchos hermanos, y aquí hay muchos hermanos que viven una utopía, y eso va a fracasar, hermano. Luchan contra Amalek. Vienen los domingos, se sientan calladitos, escuchan el mensaje, comparten, no saludan a nadie, se termina el culto y salen disparados por ahí. Pasa la semana y vuelven el domingo y se sientan de nuevo, hasta pelean el puesto, ya le tienen nombre al puesto. Así hay, hermanos. Y ese cristianismo, hermano, individual, fracasa. Moisés no podía estar solo en esa piedra. Él tenía que tener a dos para ayudar. Yo necesito, no a dos, necesito a todos ustedes el que me ayuden, hermano. Yo necesito que todos ustedes nos ayudemos uno al otro. No podemos ser un cristiano isla. ¿Saben qué es un cristiano isla? Que es una isla que está solita en el océano. No podemos ser el cristiano isla. Tenemos que convivir con los hermanos. Mira, hermano, si usted camina, si algún día tiene una oportunidad de caminar en un desierto, usted puede ir solo en el desierto. Quizás se encuentre un alacrán o una serpiente, pero yo creo que uno solo con una serpiente puede solucionar. Pero si usted va a caminar en el desierto y le sale un ejército, ¿cómo va a ser? Esta vida caminamos en un desierto. Y si usted es de esos cristianos que son solos, ¿cómo va a enfrentarse contra el enemigo, hermano? Los amalecitas es un ejército. Cuando una mujer coquetea a un hombre casado o viceversa, cuando un joven impío coquetea a una jovencita, cuando un niño o una joven quiere ver pornografía, esa no es una batalla de uno solo. Quiero decirles que el ejército demoníaco está ahí. Esa gente que está haciendo eso está lleno de demonios para que el Hijo de Dios caiga y sea avergonzado. Pero la idea de los demonios no es avergonzar a la persona. ¿A quién quieren avergonzar? A Dios. Porque somos sus hijos. Y cuando nosotros caemos en pecado, estamos avergonzando a Dios. Porque no nos hemos preparado para la batalla. Nosotros, hermanos, vamos a necesitar a otro al lado. Siempre
Porque la vara nos cansamos, todos nos cansamos de luchar, hermano. Y necesitamos siempre a alguien al lado. No lo intente solo, hermano. Usted, hermano, necesita de hermanos y hermanas en la fe para sostenerlo. Dependa de alguien. Péguese a sus hermanos confiables. Sea luz y no oscuridad. Así que, hermano, tiene sentido seguir luchando, siendo dependiente. La guerra es una realidad. Y vamos a tener que pelear. Por eso, hermano, necesitamos depender del Señor, porque nuestro Señor ya venció el mundo y podemos salir a pelear y podemos ser luz. Pero eso también implica, hermano, que necesitamos a otros para mantenernos en la batalla. No es fácil. Nos vamos a cansar. Y seguro que nos vamos a cansar. Eso es seguro, hermano. Pero si tienes a alguien al lado que te dé fuerza, que te ayude, que te dé palabra, eso te va a ayudar a que tú salgas vencedor. Aquí estoy seguro, hermano, que aquí hay hermanos cansados de pelear. No sé qué hay. Necesitamos amigos espirituales, hermano. Búsquelo aquí. No tiene que ir a otro lado. Busque aquí amigos espirituales. Y dígale, ayúdame en oración. Quiero leer la palabra con alguien. Quiero estudiar con alguien. Búsquelo. Aquí hay. No tiene que ir a otro lado. Búsquelo. Aquí hay. Pero busque ayuda. Busque ayuda, hermano. Joven, adulto, niño, anciano, busque ayuda. Así es como terminó el primer ministro de Inglaterra, Churchill, su discurso. Me siento con el derecho de pedir ayuda a todos. Se refería a todos los partidos políticos, a todas las posturas, a todas las posiciones, incluso a todos los países, porque la guerra era difícil. Y termino diciendo, hermanos, vamos a hacerla. Vamos a luchar, hermanos, porque la lucha va a estar ahí. Es oficial, hermano, que estamos en lucha. Los amalecitas están atrás de nosotros, como león rugiente buscando a quien devorar. Así que, hermano, debemos orar unos por otros. Quiero orar por esta iglesia. Quiero orar para que el Señor nos fortalezca y nos una en esta batalla. Hermano, la guerra es una realidad, pero necesitamos luchar juntos. Pongámonos en pie, hermano. Y ahí, en su puesto, pídale al Señor que le dé hermanos, que le dé hermanas, que lo ayuden en su problema con los amalecitas. Que los ayuden en esta batalla. Ahí donde está parado, pídale al Señor que les muestre quiénes son esos hermanos que lo pueden ayudar a sostener esa vara. Padre Celestial, te alabamos, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Palabra poderosa, Señor. Tú nos has hablado a nosotros, Señor. A veces queremos guardarnos nuestros problemas y pensamos que podemos solos, pero solo no podemos luchar. Todavía el pueblo de Amalek está atrás de nosotros. Las tendencias de este mundo, la carne, nuestro propio yo, el diablo, esos son Amalek. Para ayúdanos a luchar, porque sabemos que tú nos apoyas, tú nos ayudas, pero ayúdanos a conocer, a convivir con los hermanos. Ayúdame a llamar a los hermanos, a escribirle, a hacer un grupo, a convivir con los hermanos, para no caminar solo en este desierto, Padre. Ayúdame, Señor. Quítame, Señor, esta manera de pensar equivocada, donde yo soy el único, donde yo puedo solo. Nadie puede solo.
hasta tu Padre, el Señor Jesucristo vino a esta tierra y buscó a 11 hombres para que lo acompañaran. ¿Cuánto nosotros necesitamos, Señor? No podemos caminar solos. Pon hombres y mujeres que nos ayuden a caminar en este desierto, Padre, para que Amalek no nos destruya. Queremos ser victoriosos como Moisés mantuvo sus manos levantadas con tu vara hasta destruir a Amalek ese día. Ayúdanos nosotros también, Señor, a mantener nuestras varas levantadas, a mantener nuestra santidad. Señor, ayúdanos a mantenernos santos. Pero la única manera va a ser con el apoyo de nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, perdónanos por querer ser nosotros orgullosos, vanagloriosos. Perdónanos, Señor. Haznos humilde, Padre, y poder aceptar el apoyo de los hermanos. Te doy gracias, Padre, por tu palabra. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.